Hola mis amigos, sean bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Sean la propia bendición. En lugar de quedar buscando, corriendo detrás de las bendiciones, sean la propia bendición, porque esa es la voluntad de Dios para usted, para mí, para todos nosotros. Ahora, ¿cómo es que usted puede ser la propia bendición? ¿Cómo es que usted puede alcanzar esa plenitud de condición de vida, de testimonio vivo de la resurrección del Señor Jesús aquí en la tierra? ¿Cómo es que usted puede ser la propia bendición, la propia fuente de vida? Solo hay una forma, no hay otra manera. Solamente tiene una receta. Usted conocer personalmente al Señor de la bendición. Usted conocer al Altísimo. Y es justamente eso que el profeta Jeremías habla. Quiere decir, Dios habla a través de los labios del profeta, diciendo así, mire solamente, así dice el Señor. Así dice el Señor. Él dice, y lo que Él habla no vuelve vacío. Lo que Él promete no vuelve vacío de ninguna forma. Así dice el Señor para usted, mi amiga y mi amigo. Así dice el Señor para cada uno de nosotros. No se gloríe el sabio en su sabiduría. Ni se gloríe el fuerte en su fuerza. No se gloríe el rico en sus riquezas. Pero el que se gloríe, si usted tiene alguna cosa para gloriarse, y esa es mi gloria, esa es mi gloria, esa es mi riqueza. Esa riqueza que yo tengo distribuido para todos los que tienen hambre y sed. Si alguien se gloría, si quiere gloriarse, gloríese en esto, dice el Señor, en entenderme, en entenderme. Nosotros solamente podemos entender a Dios cuando nosotros pensamos como Dios piensa. Cuando nosotros meditamos en los pensamientos de Él, y ahí nuestros pensamientos, al combinarse, al sujetarse a los pensamientos de Él, entonces nosotros vamos a entenderlo. Entonces, gloríese en esto, en entenderme y conocerme. Aleluya. Esto es muy grande, esto es glorioso. Yo amo este versículo. Yo amo esta palabra. Aleluya. Gloríese en esto, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor. Eso es muy glorioso. Que yo soy el Señor, que hago beneficios, juicios y justicia en la tierra. Porque de estas cosas me agrado, dice el Señor. Entonces Dios se agrada de los beneficios, del juicio justo, de la justicia. Entonces, cuando la persona es una criatura que odia la injusticia, cuando la persona es una criatura que no solamente odia la injusticia, sino odia sus propias injusticias, sus propios pecados, porque todo lo que es injusto, el pecado, todo lo que es pecado es injusto. Entienda, todo lo que es pecado es injusto y todo lo que es injusto es pecado. Juicio, usted ya sabe, es usted juzgar. Entonces, cuando Dios hace juicio, Él juzga. Cuando nosotros hacemos juicio, nosotros juzgamos.
Nosotros juzgamos y normalmente el ser humano tiende a criticar, a censurar, a acusar, a apuntar el dedo sucio para los otros, sino que tiene 4 dedos apuntando también sucios para sí propio, cuando le apunta el dedo para alguien. Entonces, cuando nosotros hacemos mal juicio de las personas, entonces nosotros estamos en pleno pecado. Estamos pecando. Y esa es una de las razones por qué mucha gente está dentro de las iglesias, incluso dentro de la iglesia universal del reino de Dios, pero no desenvuelve la fe. No crecen. Quedan atrofiados. ¿Sabe? Aquella cosa atrofiada, amarrada. Pues bien, es esa criatura. Dios, mi amigo y mi amiga, desea ser glorificado. Él quiere que usted sea la propia ofrenda viva para Él aquí en la tierra. Él quiere que usted sea la gloria de Él aquí en la tierra. Él quiere que usted sea la propia bendición aquí en la tierra, porque usted siendo la propia bendición, Él va a ser glorificado a través de usted. Pero para eso, usted tiene que conocerlo. Si usted no lo conoce, usted va a continuar de la manera en que está. Disculpe ser tan franco, pero yo estoy siendo honesto. Si usted no lo conoce al Señor Dios que usted dice creer, entonces usted continúa atrofiado. Usted tiene muchas informaciones, pero no conoce a aquel que da las informaciones. Usted no tiene la sabiduría, usted no tiene la riqueza, la gloria de haberlo conocido. Por eso la pobreza, la miseria hay en el mundo entero. Mire que Dios es muy bueno esto, muy bueno. No se gloríe el rico en su riqueza, ni el sabio en su sabiduría, ni el fuerte en su fuerza. ¡Ah, qué maravilla! Es tan bueno esto. Nosotros vamos envejeciendo y va perdiendo las energías poco a poco, pero la gloria de Dios no perdemos, ganamos cada día más, cada vez más, porque nosotros pensamos lo que Dios piensa, meditamos en los pensamientos de Dios. Y porque tuvimos el privilegio de conocerlo personalmente, de tener una experiencia con Él personal, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, entonces nosotros podemos hablar para el mundo entero que Él y solamente Él es Dios, es Señor, es digno de toda honra, de toda gloria, de todo loor, de toda majestad, de todas las palmas, de todos los elogios, de todas las glorias. Solo Él es digno y nadie más. El resto es resto. Ah, mi amiga, mi amigo, en cuanto no haya el descenso del Espíritu Santo sobre su vida, en cuanto usted no conozca al Dios de la Biblia, usted no tiene el Espíritu de Él, usted no lo conoce. Usted puede tener muchas informaciones. Debe estar con la palabra de Dios en la punta de su lengua, de punta a punta, de Génesis a Apocalipsis. Pero si usted no lo conoce, usted continúa vacío, pobre, miserable, débil. Usted continúa viviendo en la base de la fe natural, en la fe de la naturaleza, en la fe que ya nació con usted, una fe pura y simplemente de la naturaleza, que es donde usted planta arroz, usted recoge arroz, usted plantó mal, recogió mal. Pero si usted tiene una fe sobrenatural, usted tiene que tener el espíritu sobrenatural, el espíritu del Dios vivo, el espíritu de la sabiduría, el espíritu del Señor, el espíritu del temor del Señor, el espíritu del conocimiento. Usted tiene que tener ese espíritu. Por eso el ayuno de Daniel. Por eso es que las personas están haciendo
se están esforzando, esmerándose, están dando lo mejor de sí para recibir el Espíritu Santo. Porque el día que ellas reciban el Espíritu Santo, ahí sí, ellas van a volverse verdaderas hijas de Dios. Verdaderas hijas de Dios. Ahí sí, cuando la persona recibe el Espíritu Santo, es solo gozo, es solo alegría. Hay paz, perfecta paz. Entonces los problemas vienen, las tribulaciones, las dificultades. Jesús ya prometió eso, Él dice eso. Él prometió, no, Él ya profetizó diciendo, en el mundo tendréis aflicciones. En cuanto estemos en el mundo, tendremos aflicciones. Yo voy a tener aflicciones, pero cuando el Señor es conmigo, Él me guía por los pastos verdes, las aguas tranquilas de descanso, de paz. Ah, mi amiga y mi amigo, cómo me gustaría que usted tuviese esa experiencia. Yo puedo pasar para usted las experiencias, yo puedo hablar de Jesús, pero yo no puedo presentarlo para ustedes. ¿Quién me presentó a Jesús? ¿Quién me reveló a Jesús? ¿Quién me hizo conocerlo en toda su gloria y plenitud? Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu de Él. Y Él, el Espíritu Santo, quiere entrar dentro de usted, hacer de su cuerpo el templo, el tabernáculo. Sí, el templo que Salomón levantó, que era hecho de oro, acabó. El templo que Dios quiere hacer de santidad es su cuerpo. Y tal vez usted se preocupa tanto con su maquillaje, con su belleza, con su, en fin, con su imagen, cuando nada de eso es importante. Todo eso queda por ahí. Pero quien se preocupa con la imagen, ser la imagen del Dios vivo, tener la mente del Señor Jesucristo, hace el ayuno de Daniel, porque no queda satisfecho con migajas. Usted viene a la iglesia, usted tiene un poco de alegría, un poco de paz, usted se siente bien, usted oye este mensaje, usted siempre está oyendo el mensaje aquí, usted se siente muy bien, pero eso no es suficiente, son migajas. Dios quiere habitar dentro de usted como Él habita dentro de mí. Él quiere hacer de usted la propia bendición. Él quiere hacer de usted una nación. Y eso es glorioso. Mi amiga, mi amigo, por favor, entiéndame. Dios quiere que usted sea la propia bendición, una fuente de bendiciones. Fue lo que Jesús prometió. Él dice con claridad, aquel que beba del agua que yo le dé, esa agua que el Espíritu Santo hará en él una fuente que va a brotar por toda la eternidad. Dios los bendiga a todos. Hágalos entender, percibir, y mucho más que sentir, pero tener una experiencia con Él. Mañana nosotros vamos a hacer una oración aquí para que usted reciba el Espíritu Santo. ¿Está bien? Prepárese. Proyéctese para mañana recibir el Espíritu Santo. Nosotros vamos a orar acá. Mañana es sábado. Y temprano estaremos orando, uniendo nuestra fe porque usted recibe el Espíritu Santo ahí. Entonces mañana cuando usted llegue aquí al Instagram, usted por favor procure un lugar así reservado para que nadie te incomode, para que nadie te perturbe. Tal vez el baño, usted cierra la puerta y ya era. Usted entra en el baño, tranque la puerta y ahí nosotros vamos a unir nuestra fe. Nosotros vamos a unir nuestra fe y yo voy a orar por usted. ¿Está bien? En el nombre y para gloria del Señor Jesús. Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Amén.